Hola, en la semana hicimos una encuesta para saber qué temática les gustaría escuchar en el canal. Ganó el referido a los demonios. Agradezco su participación y quiero señalar que leo sus comentarios y de estos aprendo. Espero la historia de hoy les agrade y no se olviden de suscribirse. En la descripción les dejo un correo para que me hagan llegar sugerencias o relatos que quieran sean contados aquí. Sin más, comenzamos. Relato para desvelados. El demonio del espejo. Historia escrita por el pájaro diablo. ¿Pero qué estás haciendo?, preguntó Benito al mirar a Eduarda, quitándose meticulosamente la piel del rostro con un pedazo de espejo roto. Con sonrisa sórdida y sin dejar de autolacerarse, contestó: sacándolo de mí. Esta piel no es mía. Esta no soy yo. Inmediatamente fue hasta ella para evitar que siguiera lastimándose. Pero en cuanto estuvo a menos de 1 metro, Eduarda, sin más, se cortó la yugular, cayó al suelo, se desangró y murió. Benito estaba pasmado. Se agachó y la tomó entre sus brazos. Lleno de desesperación y de dolor, no supo qué hacer. Solo la veía. Estaba completamente desfigurada. Nada de aquella mujer inteligente y de peregrina belleza quedaba. La sangre caía al suelo. La muerte no llegaba. No fue la percepción del tiempo lo que hizo de segundos minutos. Realmente, la vida se le escapaba con lentitud. Las personas que asistieron al velorio no podían entender lo que había pasado. No había motivos aparentes para que Eduarda hubiera hecho algo tan tétrico. Parecía siempre tan feliz. La consideraban una mujer exitosa. A sus 25 años trabajaba en una empresa líder en comunicación. Tenía un buen sueldo y, dada la especificidad de su actividad laboral, tenía el reconocimiento y respeto de sus superiores. Profesionalmente se estaba realizando. Su vida familiar, amorosa y personal era de envidiar. Todo parecía tan perfecto. ¿Qué fue lo que le hiciste?, le increpó Josefina, la madre de Eduardo. Es tu culpa. Desde que se mudó contigo comenzó a comportarse extraña. Dímelo, maldito, no seas cobarde. Inmediatamente los familiares presentes intentaron tranquilizarla. La alejaron de su yerno, quien cabizbajo miraba el suelo. No podía sacarse de la cabeza la escena de la muerte del amor de su vida. Los ojos enloquecidos, la sonrisa desquiciada e impura, el sonido de la sangre caer y el olor a hierro lo atormentaban y no lo dejaban en paz. Todavía era peor el sentimiento de culpa. Si bien no era culpable de lo que hizo Eduarda, en gran medida sí era responsable de su muerte. Si hubiera reaccionado rápido y pedido ayuda, en lugar de quedarse pasmado, era muy probable que ella siguiera con vida. Antes de la tragedia, toda la familia de Eduarda veía con buenos ojos a Benito. La misma madre le tenía aprecio y pensaba que no había mejor partido para su hija que ese joven atractivo, tan respetuoso y cariñoso. Bastó que su suegra lo incriminara sin motivo alguno para que lo comenzaran a tratar como culpable. Eduarda al nacer fue una niña, de acuerdo con sus papás, muy tranquila, pues no recuerdan haberla escuchado llorar por las noches y para ellos parecía un angelito que durante el día se la pasaba con la mirada perdida, aunque ellos más bien la definían como tranquila y espiritual. Es normal amar a los hijos y cegarse ante ciertas señales de alarma, pero es, por lo menos extraño, que un recién nacido no llore o se encuentre tan apacible el 100% del tiempo. No habló hasta los 3 años, y en el caso de ella no hubo primera palabra, sino primera oración. Tal parecía que desde antes sabía hacerlo, pero por razón desconocida no había querido hablar. Tampoco eso les preocupó,
y para ellos significaba que su hija era una superdotada. Les llamó la atención que su adorada hija fuera tan reservada y que al entrar a la primaria no tuviera amigos. Pero lejos de preocuparse e indagar qué pasaba en la mente de la niña, justificaban su comportamiento y lo atribuían a la personalidad de los genios. Pero, ¿por qué todo esto no despertaba curiosidad en los padres? ¿Por qué les era normal ver a su hija solitaria, retraída, hablar sola y no interactuar con nadie, incluso ni con ellos mismos? Quizá la respuesta esté en sus abuelas. Ambas, la materna como la paterna, terminaron en el manicomio. Una decía que el diablo la perseguía y la otra escuchaba voces que le pedían hacer daño a sus seres queridos. Entonces, sus papás no es que no pudieran ver la personalidad trastocada de Eduarda, más bien se encontraban en negación y eran tan conscientes del problema que preferían pensar que todo estaba bien. Por más que los padres de Eduarda normalizaban todo lo que hacía su hija, la niña en el colegio comenzó a ser tratada como anormal por sus compañeros y la empezaron a agredir. La directora los mandó a llamar. Le preocupaba la salud mental de la criatura. Hola, buenos días. Los mandé a llamar porque su niña está teniendo problemas con sus compañeritos. ¿Y qué piensa hacer? No puede permitir que la agredan. Interrumpió abruptamente Josefina a la directora, que no terminaba aún de explicar la situación. Era tanta la negación y el amor de la madre que, sin saber lo que estaba pasando, asumía que la víctima era su hija, que era a ella quien la molestaba. No habrá que confundirnos. Eduarda había sido la agredida y eso tenía que evitarse. Pero el punto en este momento es señalar que eso aún no lo sabía la madre. Para ella, su hija era perfecta y siempre, sin falla, los demás eran y serían los culpables de todo. Efectivamente, señora, como supone, a su hija la están molestando. Y ante esta situación ya estamos tomando cartas en el asunto. Hemos hablado con los niños y hemos pedido a los profesores estén más atentos y trabajen con un enfoque inclusivo. ¿Con un enfoque inclusivo? ¿Y eso de qué servirá? Lo que tienen que hacer es hablar con los padres de los agresores para que los enseñen a respetar y no sean envidiosos. Volvió a interrumpir. No se preocupe, también estamos hablando con los papás. ¿Cómo que están? ¿Por qué no lo citó hoy mismo? Y así podríamos hablar de una vez. No podemos hacer eso. Si me permite terminar de explicarle, quizá comprenda la razón de haberlo citado. La directora no podía llamar a los padres de los niños porque de hacerlo tendría que comunicarse con todos los papás de la escuela. Y al hacerlo de nada serviría, porque era Eduarda quien hacía cosas fuera de lo normal. Las agresiones que recibía no eran por quitarle sus pertenencias o no dejarla jugar o porque le cayera mal a alguien. La atacaban diciéndole loca, burlándose de ella. La directora los citó para hablar del comportamiento de su hija y recomendarles que la llevaran con un especialista. Como era de esperarse, Josefina y Pedro se rehusaron, pero no les quedaba de otra. De no hacerlo, la niña no podría seguir yendo a la escuela y si eso ocurría, reportarían el caso con las autoridades correspondientes. Eduarda desde ese día fue medicada y asistió a terapia 2 veces por semana, hasta el día en que se fue a vivir con Benito, que por recomendaciones de su madre dejó de ir al psiquiatra y de tomar sus antipsicóticos. Nadie más que Josefina y Pedro sabía que su pequeña tenía problemas mentales. Benito comenzó a presentar síntomas de fatiga y depresión desde la muerte de su compañera. Sufría triplemente. Por un lado, la pérdida de la mujer que amaba. Por otro, el maltrato de los padres de Eduarda. Y además, por el sentimiento de culpabilidad que no lo dejaba tranquilo. Faltó al trabajo, casi no comía
y con esfuerzos lograba conciliar el sueño. Se la pasaba llorando, maldiciendo a Dios. Entre sus manos tenía un paño negro, donde guardaba el trozo de espejo que usó Eduarda para cortarse la garganta. Debo señalar que tampoco parece muy sano guardar el arma del suicidio para atormentarse aún más, pero es normal si se considera la historia de Eduardo. Él nació en el seno de una familia dedicada al culto de Abadón, el ángel de la muerte, el demonio del abismo. A los 3 años fue separado de sus padres, quienes terminaron presos por intentar sacrificar a su propio hijo en ofrenda a su dios oscuro. Pasó 3 años en una casa hogar, hasta que fue adoptado por una pareja que no podía gestar su propia descendencia. No estuvo con ellos más de 3 meses. Una mañana al despertar fue a buscarlos. Al entrar a su cuarto vio como un hombre de aspecto desagradable salía con las manos llenas de sangre, quien al verlo sonrió y le entregó un trozo de espejo del tocador del cuarto de sus tutores. Ese hombre era el amante de su papá adoptivo, quien celoso entró y acabó con la vida de ellos cuando estaban dormidos. Dijo a las autoridades que su intención era ir a desenmascararlo frente a su esposa, pero que al entrar y verlos acostados en la cama, no se contuvo. Tomó lo primero que vio y los mató. Por desgracia, la noche anterior Benito, jugando con sus nuevos padres, rompió el espejo del tocador. Eduarda y Benito se encontraron en la universidad. Ella, como era su costumbre, se la pasaba sola, la mayor parte del tiempo leyendo o estudiando. Él era el típico joven introvertido, bien parecido al que todo mundo quería conocer, pero por sus inseguridades terminaba apartado de los demás. Ambos se comportaban un poco extraños, pero en pleno siglo XXI era toda una moda parecer extravagante. La rareza había dejado de ser un problema y se entendía como una virtud, así que nadie se metía con ellos. Fue hasta el último semestre que se conocieron. Estaban inscritos en el taller de robótica y el proyecto final para aprobar requería trabajar en equipo. A ello nadie los eligió y por descarte tuvieron que hacer entre los dos un brazo electrónico. Al finalizar el curso y la universidad ya eran pareja. Meses después decidieron vivir juntos. Los dos tenían buenos empleos y decían amarse. Al enterarse Josefina y Pedro que su pequeña tenía pareja y que se iría a vivir con él, les dio gusto. Para ellos, Eduarda nunca estuvo enferma. El problema era la gente que le rodeaba, que no comprendían a una persona tan sensible e inteligente. Al principio todo iba de maravilla. Eduarda se sentía feliz y Benito por primera vez en su vida sentía que pertenecía a un lugar y veía en ella una familia. Al tercer mes las cosas cambiaron. No puedo dormir, las ratas no dejan de hacer ruido. Haz algo. No las escucho. Anda, duérmate. Estás soñando. ¿Cómo voy a estar soñando? Parece que no escuchas lo que te digo. No puedo dormir. Está bien. Dime por dónde las oyes. Eduarda se levantó. Él la siguió. Fueron a la cocina. Ella señaló el refrigerador. Ahí, detrás. Movió el mueble y no había nada. No obstante, cuando lo estaba separando de la pared, Eduarda soltó un grito de miedo y se subió a un banco. Parecía como si hubieran salido cientos de ratas, pero Benito no veía nada. La pobre Eduarda estaba condenada a la locura. Primero sus padres no dieron importancia a su comportamiento, y ahora su pareja lo trivializaba. Podríamos imaginar que la actitud de Benito se debía a ignorar la condición mental de su amada, porque repito, nadie fuera de los padres lo sabía, y que realmente creía que todo era causa del estrés del trabajo. Pero no era así. Para él, como para sus padres, era evidente que algo andaba mal en Eduardo, pero tenía miedo de perderla.
Aceptar que no se encontraba en pleno uso de sus facultades significaba en su mente trastornada por el dolor del pasado, un pasado donde pérdida y muerte fueron la constante, volver a estar solo, porque imaginaba que se la arrebatarían y se la llevarían a una clínica mental. El estado de Eduarda fue empeorando y nadie hizo nada. Josefina iba a visitarlos. Su yerno le platicó lo que estaba pasando y la señora, que sabía y era la responsable de que su hija hubiera dejado los medicamentos y las terapias, se contentaba con decirle a Benito: no te apures, todo esto es por el cambio de casa, se está acostumbrando a vivir en otro ambiente y el trabajo la está estresando. Pero me preocupa que lleva días sin dormir, habla sola, no ha ido a trabajar y ayer gritaba que la dejaran en paz. Se ponía a rezar y cuando me acerqué a tranquilizarla le pregunté que quién la molestaba, a lo que contestó: el diablo. Me parece que esto no es normal, tenemos que llevarla al médico. Josefina, fiel a su costumbre, no dejó que terminara de hablar. Lo interrumpió y molesta le dijo: ¿qué insinúas? ¿Que está loca? No, yo no dije eso. ¿Ah, no? Entonces, ¿quieres llevarla al doctor porque tiene una gripa o una infección en el estómago? A ver, dime, ¿a qué clase de médico la quieres llevar? ¿Un médico general? Te pregunto, ¿qué especialista la curará de ver al diablo, no dormir, hablar sola? Eduardo no supo qué contestar, más bien no se atrevió a hacerlo. Una semana después, suegra y yerno se volvían a ver las caras, pero esta vez durante el sepelio de Eduarda. La culpa y el desconsuelo no abandonaban a Benito. A estas alturas del relato, sabemos que no solo el haberse quedado pálido cuando su amada se cortó la garganta lo atormentaba. Él era consciente de que si la hubiera llevado al psiquiatra, Eduarda seguiría con vida. Arrodillado en la sala de su departamento, con el fragmento del espejo que le arrebató su felicidad entre sus manos, no paraba de repetir: ¿qué es lo que viste en este maldito espejo? Entre llantos y reproches se quedó dormido en el suelo. Al despertar, salió a la calle. Sin importarle la hora, se dirigió hacia la casa donde muchos años atrás sus padres habían intentado sacrificarlo. Al llegar vio una choza en mal estado. Era grande pero descuidada. El olor del basurero contiguo inundaba el ambiente. Eran las 8 de la noche cuando tocó la puerta. Una mujer de unos 50 años abrió y hoscamente le preguntó: ¿qué quiere? Vengo a buscar respuestas, contestó con brusquedad. Benito no estaba dispuesto a seguir siendo un cobarde, y si esa vieja era directa, él lo sería más. Ya estaba cansado de comportarse siempre como lo exigía la sociedad. La amabilidad en ese momento salía sobrando. Pues tenga cuidado, no sea que encuentre lo que busca. Rió la mujer, quien sin mirarlo le pidió que entrara. El recinto por dentro contrastaba con la fachada. Al interior todo estaba ordenado y pulcro. Se sentó en un sillón. La mujer se le quedó mirando y después de un breve instante de mala manera le volvió a preguntar: ¿qué quieres aquí? ¿Qué andas buscando? Sin tapujos le contestó: hace 27 años yo viví en esta casa. Mis padres eran unos fanáticos que terminaron en la cárcel porque me intentaron matar. He venido hasta aquí porque quiero saber qué fue de ellos. Necesito su ayuda. ¿Y quién te dice que querrán ayudarte? Comentas que quisieron matarte. ¿Por qué habrían de hacerlo? Porque lo hicieron no porque me despreciaran, sino porque me amaban. Yo era lo más preciado para ellos y me entregaban a cambio de la salvación de mi alma. Hoy creo que hubiera sido lo mejor. Mi existencia ha sido una condena.
La mujer se puso de pie, se acercó a él, lo miró de la cabeza a los pies. ¿Por qué tardaste tanto? Conozco a las personas que estás buscando. Tu papá murió en la cárcel y tu madre está a punto de hacerle compañía en el otro lado. Le pido por favor que me lleve con ella. Dígame en qué reclusorio se encuentra. En ninguno. Ella solo estuvo 3 años en prisión. Tu papá asumió toda la culpa y la dejaron libre. Pero está muy enfermo, como para soportar a un resentido que regresa después de tanto tiempo. Dime para qué la quieres y si considero que no la vas a incomodar, te llevo. Quiero preguntarle sobre sus creencias, sobre si es posible contactar a sus dioses o como se les llame a sus deidades. Beatriz, como se llamaba la mujer, soltó una carcajada y le dijo: qué curiosa es la vida, ¿no crees? Por lo que cuentas, las creencias que los separaron ahora se encargarán de juntarlos. Mira, muchacho, las respuestas que necesitas son fáciles de contestar. Yo misma te las puedo responder, y así no importunamos a tu madre. Lléveme con ella. Siento la necesidad de verla. Quiero que sea ella quien me conteste y me instruya. Ya veo. Estás interesado no solo en las palabras. Pues bien, aquí la tienes frente a ti. Ahora sí, que como quien dice, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Benito la miró asombrado. Nunca imaginó que esa mujer hosca fuera su madre. No parecía estar muriendo. Se veía bastante fuerte y con una determinación poco común. Vamos, dime qué quieres saber. No te quedes callado. Parece como si hubieras visto al diablo. Cuéntame sin rodeos, sin sentimentalismos ni reproches. A la primera que tus preguntas me incomoden, te saco de aquí a patadas. Y apúrate, que mi tiempo es valioso. Como te dije, estoy en las últimas. Quiero recuperar a la mujer que amo. Murió, se quitó la vida y la necesito. ¿Y quién te dijo que se puede devolver la vida a un muerto? Para empezar, su cuerpo ya no es funcional. Desde que muere se atrofia. Lo que pides es absurdo e imposible. Así que si no tienes más que decir, lárgate de mi casa. No, por favor, algo se podrá hacer. Quizá no como lo planteo, pero debe existir alguna manera de estar con ella. Claro que la hay. Quítate la vida y seguro tu alma estará donde se encuentra la suya, en el bosque de los suicidios. Se rió irónicamente. Sabía que no era la respuesta que buscaba su malaventurado hijo, porque no podría estar con su mujer. Los que provocan su propio fin llegan al infierno convertido en árboles. Sus almas son eternamente atormentadas por seres alados, despreciables y aterradores que rompen sus miembros, vueltos ramas, que se regeneran una y otra vez, sin posibilidad de contacto con alguien. La repetición hace que sus mentes pierdan todo recuerdo y se centren en el dolor que nunca cesa. Benito agachó la cabeza. Pensó en la posibilidad de suicidarse. Sentía que su existencia era absurda, que no tenía nada, que Eduarda había sido lo único en su vida. Tienes razón. Esa es la solución. Gracias por tu tiempo. Se levantó y se dispuso a retirarse. Espera, existe otra posibilidad, pero deberás hacer exactamente lo que te diga. De lo contrario, vivirás en la tierra un infierno. Beatriz le contó lo que sabía sobre rituales de adoración a Abadón y de invocación a demonios de grado inferior que podían cumplir deseos a cambio de algo. Ya encarrerada, la mujer, sin que su hijo se lo pidiera, le explicó a detalle lo acontecido con él, cómo pretendían salvar su alma y evitarle el destino funesto que le esperaba, que al no cumplir el sacrificio tuvieron que pagar los tres las consecuencias.
que su padre murió de manera horrible dentro de la cárcel, que ella se estaba pudriendo por dentro y que él nunca lograría la paz. ¿Y cuál es esa posibilidad?, arguyó con desgano. A partir de ese momento Benito dejó su casa, se mudó con su madre, quien era una completa desconocida. Era tal su obsesión con volver a ver a Eduarda que no le importaba nada. Estaba dispuesto a vivir con la mujer que le había intentado matar, de practicar rituales que anteriormente le habían sido ridículos, incluso de entregar su propia alma. A los 6 meses de la muerte de Eduarda, Benito estaba convencido de que volvería a estar con su mujer. Adorar a un demonio ya no le parecía absurdo. Estaba convencido de que esas entidades existían. Un día antes de la invocación final, Beatriz le dijo: «Lo difícil no es seguir al pie de la letra los pasos del ritual. El verdadero problema es comunicar el deseo. Tienes que ser claro y concreto, porque los demonios son tramposos y gustan de recibir la paga sin tener que complacer realmente al demandante. Dime qué es lo que pedirás». «Que me devuelva a mi mujer». «No seas tonto, parece que no me has puesto atención. ¿Qué tal si te la devuelve sin vida, o sepa qué carajos te devuelva?» «No sé, estoy confundido. Que me devuelva con vida Eduarda». Llena de enojo, Beatriz le recordó: «Ya te había dicho que eso es imposible. El cuerpo de tu mujer ya no existe. Vamos, sé creativo». «Está bien. Que me permita convivir, hablar, besar a mi mujer como cuando recién nos conocimos. Que físicamente siga igual de bella y que nunca se entere que estuvo muerta». Beatriz sabía que la petición tenía algunos fallos, pero en general no creyó que el resultado fuera tan malo. Le dijo que estaba bien, que se preparara porque mañana a las 11:45 de la noche estaría frente a frente con Abadón. La madre desconocida sabía que pidiera lo que pidiera, el demonio encontraría la manera de engañar y cumplir el deseo a su forma, y nunca respondería a la necesidad de quien lo invoca. Además, para efecto de sus propios intereses daba lo mismo. Ella realmente quería consumar el sacrificio que 24 años atrás no pudo cumplir, pues no quería morir como su marido, desintegrada por dentro, sin poder desfallecer hasta que todos sus órganos quedaran pulverizados. A las 11:30 de la noche, Benito, vestido de blanco, ingresó en uno de los cuartos de la casa de Beatriz. Al cruzar la puerta, la cerró tras de sí. Las paredes y el techo estaban pintados de negro, sin nada colgando de los muros. Sobre estos se distinguían símbolos pertenecientes al lenguaje enoquiano. No había nada más que cirios blancos alumbrando el recinto. A mitad de la habitación, un círculo formado por estas velas. Se dirigió al centro y se sentó, dando la espalda a la puerta. Enfrente tenía una pared sobre la que había un mensaje en dicha lengua oculta. Comenzó a leerla en voz alta. Sordos nuxeirot susritraf muhne sevexoye garafo errok muhe noishvitsedane. Noishubit nokusrop bilirva oxedaragat nemor. Atsueya selairot sirretsi. Repitió 3 veces la plegaria. Al finalizar esta última, la vista se le nubló. Se fue de espaldas. De pronto, sintió una fuerte sacudida en el cuerpo. Se convulsionó. Perdió la conciencia. Al recuperarla, ya no estaba en la habitación de la casa de Beatriz. Se hallaba de pie frente a una caverna. Sintió el impulso de entrar. Lo hizo. Avanzó sobre muertos.
En las paredes se destacaban esqueletos y cráneos. Parecía que caminaba hacia ninguna parte. Enfrente, una luz se iba haciendo más grande e intensa. Le costaba trabajo respirar. Se detuvo. En cuanto lo hizo, la oscuridad cesó. De un momento a otro, de la nada, se encontraba al final de la cueva. Una gran fogata alumbraba todo. Tanta luz no le permitía ver nada. De la lumbre se escuchó una voz desafiante. Abaddon me ha mandado. Dime qué es lo que esperas. Que me devuelvan lo que es mío. Benito se encontraba desconcertado y con miedo. Se le había olvidado lo que su madre le había recomendado: hablar poco y conciso. De lo contrario, los riesgos de ser engañado se incrementarían. Belfegor rió y le preguntó: ¿estás seguro de que eso es lo que quieres? Sí. No, espera. Te invoqué porque deseo más que mi propia vida volver a estar con Eduarda. Al terminar de pronunciar esas palabras, se dio cuenta que era poco concreto y que su petición podía tener varias interpretaciones, así que aclaró: sin que tenga que morir, y que pueda disfrutar con ella todas las pasiones y alegrías que solo son posibles en los humanos que están vivos. Muy bien, que así sea. 2 cosas tendrás que ofrecerme: un alma y la posibilidad de vivir en ti 4 horas diarias. Si lo aceptas, podrás disfrutar 12 horas al día de tu mujer. Sin pensarlo, aceptó. ¿Qué debo hacer para darte el alma que me pides? En cuanto estés de vuelta a donde iniciaste el ritual, tendrás en tus manos un puñal, con el que ibas a ser sacrificado hace 27 años y hoy a las 12:10. Úsalo para salvarte y asegúrate de que al hacerlo la persona que pretendía dañarte muera. Eso es todo. De nuevo en el cuarto oscuro, Benito despertó de la ensoñación en la que se encontraba. Percibió a su madre que se acercaba vestida de negro. Cerró su mano derecha. Se percató que tenía algo en ella. En cuanto Beatriz se agachó hacia él, dio con el objeto un fuerte golpe en la cara de la mujer, quien dejó escapar un grito atroz. Sobre su rostro cayó sangre. El cuchillo se había enterrado en un ojo, clavándose en el cerebro. Se incorporó, la hizo hacia un lado. Ya tirada en el suelo, la apuñaló hasta quedar sin fuerzas. Hola, te extrañé. Una voz conocida le susurró al oído. Era Eduarda, quien se encontraba recostada con él. Benito, sin decir palabra alguna, la abrazó y lloró. Se besaron y fundieron en abrazos. Ya fuera de su cama, estaban desayunando, planeando su día. Irían a ver a los padres de Eduardo. Comprarían boletos de avión para irse de vacaciones a Italia. Todo era felicidad. Pasearon por Roma, fueron a las pirámides de Egipto, comieron hasta saciarse. Cerca de las 12 de la noche, Benito sintió que algo no estaba bien. Empezaba a ser consciente de lo que sucedía. No era posible estar en Roma, en Egipto, en México en menos de 24 horas. Y menos aún, no recordaba cómo habían llegado a cada uno de estos lugares. En un parpadeo estaba otra vez en su departamento. Enfrente de él, Eduarda. La miró y con desesperación le preguntó: ¿pero qué estás haciendo? Sacándolo de mí. Esta piel no es mía. Esta no soy yo. La mujer de su vida se quitaba la piel del rostro con un trozo de espejo. ¿Quieres ver lo que yo veo? Tranquila, vas a estar bien. Deja que te ayude. Deja ese espejo en el suelo, por favor. En cuanto se acercó, Eduarda se cortó la garganta. En sus brazos la vio morir, esta vez convencido de que nada podía hacer para salvarla. Convicción que, convertida en culpa, atormentarían la miserable existencia de Benito. Sobre el piso el espejo, y en este el reflejo de un ser impronunciable. No existen palabras para describirlo, pero era aterrador.
un poco menos que el dolor, la culpa y el arrepentimiento del joven Amán, condenado a repetir una y otra vez el mismo sueño. Nada podía hacer. Siempre, aunque no quisiera, caía profundamente dormido a la misma hora y se despertaba después de 12 horas de sentirse feliz. Bueno, menos los últimos 5 minutos antes de volver a la realidad, en los que revivía la muerte de Eduarda, pena que sentía 1000 veces más que cuando la perdió por primera vez. Al vivir en sueños todo aquello que en vida quisieron hacer y ser consciente de que no lo podrían cumplir nunca. Cuando despertaba Benito solo lloraba y sufría. Era vivir un duelo eterno que no encuentra consuelo. Por su mente pasó la idea de quitarse la vida, pero se contenía, porque sabía cuál sería su castigo, el mismo que vivía antes de despertar, la repetición eterna de la pérdida. Sobre las 4 horas que Belfegor se adueñaba de él, hay mucho que contar. Si el video llega a las 1000 visitas en los siguientes 7 días, subiré la historia correspondiente. Sin más, nos vemos hasta el siguiente relato para desvelados.